parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos, que son los culpables de su pobreza. Hay muchas formas de matar a una persona. Apuñalarlo con un cuchillo, quitarle el pan, no tratar su enfermedad, condenarlo a la miseria, hacerlo trabajar hasta desfallecer, impulsarlo al suicidio, enviarlo a la guerra, etc. Solo lo primero está prohibido por nuestro Estado. Fidel en sus delirantes últimos días de vida sacó una carta escondida de su nuevo comandante. Ni votación, ni votante, ni elecciones, ni partido. Con cárcel cayó los ruidos de los que alzaron la voz y el país se lo entregó a su hermanito querido. Raúl con sus nuevos socios y su cangrejo de escudo fue barbudo por barbudo y le tumbó los negocios. Ni santo ni sacerdocio, ni títere ni cabeza, moviendo pieza por pieza, matando drama por drama, y abracito con Obama y a para el pueblo más pobreza. Está al reventar la soga, él sabe que ya no hay miedo, el ideal no es tan credo cuando el hambre es quien te ahoga. La mafia mueve la droga y no se hace responsable, sacando y metiendo el sable para cuando llegue el ciclón, tener al frente un bufón para que sea el culpable. Y Canet llegó a la noria con el cambio en una mano y escogió seguir tirano en vez de cambiar la historia. Con la muela de la gloria, el legado, las traiciones, para asegurar sus millones, dictó la continuidad y ser otro Alí Babá y sus 40 ladrones. Pepe, esto tiene que salir bien para que nos den el estímulo. Tú vas a ver qué sí hacer. Voy a probar este hierro a ver qué bola. ¿Y esa talla? Se lo tumbé a la prima que pinche en la aduana. Candela. Espérate, que ya veo al vendepatria. Si sale le caemos a palo y ya. Pero también es cierto que aún podemos ahorrar más. Pinga, se fue la luz. Apagón, general. Eso es para rato. Vamos a turnar un ratico que sin luz esta gente no hace nada. Dale, pero me despierta si viene la luz, que tú sabes que tengo sueño. Sobre, despiértate, mira esto. La base con gaya se calentó la timba. Policía pinga. Sin miedo para la calle y que nadie se me rinda. Se nos jodió el estímulo. Repitan el coro de esta cancioncita linda. Oye, para que salgan a buscarme y me cojan lo que me linda. Yo, ninguno sirve, todos son los ingleses. Hola, hola, ¿cómo está toda mi gente linda? Por aquí Campa Reflection TV los saluda nuevamente. Bueno, sobre todo, antes que todo, espero que todos estén teniendo un día excelente, un día bendecido, un día próspero, donde quiera y con quien quiera que estén, los mismos los que están en Cuba, como los que están fuera de Cuba, los que están en Venezuela, como los que están fuera de Venezuela. Nada, mi gente, yo no voy a estar presente nuevamente aquí en esta, perdón, en esta rueda de prensa que está haciendo María Corina. Saben que María Corina está haciendo, pues la dictadura de Maduro lo están prohibiendo de usar redes en Venezuela y están siendo silenciados por la dictadura de Maduro. Entonces, pues ella mediante estos medios, los youtubers y estas ruedas de prensa online, ella está haciendo alzar su voz para que la escuchen. Y sabemos que el 17, ahora el sábado, va a haber una marcha convocada por María Corina y Edmundo González masiva en todo el mundo donde estén los venezolanos, ¿verdad? Entonces, pues, es muy importante que ustedes vean estos videos y estas ruedas de prensa que ya está haciendo, pues para que se esparza la voz. Nada, yo te pido nuevamente que compartas este contenido para que pues le lleguen a más personas y más personas puedan suscribirse a Camp Perfections TV. Te doy las gracias, como siempre, por apoyarme, darme ese bendito like que es muy importante para nosotros, compartir y comentar, sobre todo a los que siempre están pendientes, presentes en mi directa. Muchas gracias a todos ustedes por todo su apoyo. Entonces, pues sin más, nos vamos con María Corina y esta rueda de prensa. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Entonces, pues nada, vamos a ver. Gracias. Quieras, Gabriel. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa virtual de la líder opositora María Corina Machado, con periodistas de medios de Argentina y Chile para conversar sobre el contexto actual de Venezuela. La dinámica va a ser la siguiente. María Corina va a hablar por unos 15 minutos aproximadamente, dando una introducción inicial,
y luego vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos envíen por el chat. Por favor, envíennos una pregunta por cada periodista y lo más concreta posible para que la respuesta también pueda ser precisa y pueda responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, le doy la bienvenida a María Corina. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por siempre dar cobertura a la situación de Venezuela. Muchas gracias, Gabriel, y gracias a todos. De verdad que para nosotros es una enorme oportunidad poder comunicarnos con ustedes directamente en circunstancias muy particulares, pero la verdad es que en estos años de censura brutal hemos encontrado en sus medios y en sus periodistas, tanto quienes están allá como quienes han podido venir a Venezuela, la voz, la posibilidad de replicar la voz de Venezuela hacia el mundo. Son momentos obviamente tremendamente complejos y peligrosos, sin duda, pero también un momento donde hay que hacer un balance objetivo de lo que se ha logrado. Y yo lo primero que tengo que decir es que me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y parte de este movimiento que ha emergido, un movimiento social y cultural que ha derribado las barreras que durante muchos años, 25 años, el chavismo buscó construir para dividir a los venezolanos, para dividirnos por razones de género, de ideas, de posición económica, raciales, culturales, religiosas, etc. Y lo que ha surgido es muy poderoso, porque no solamente es en repudio a un sistema, sino es alrededor de un conjunto de valores. En primer lugar, la dignidad humana, la justicia y la igualdad ante la ley, la libertad, la propiedad y la familia. Es decir, estamos claros que solo así podremos tener una sociedad realmente autónoma, al cual el Estado le sirve y no se sirva de ella, y un país al que puedan regresar nuestros hijos. Esto es muy poderoso. Solamente quiero hacer una breve reflexión de cómo llegamos hasta aquí, muy rápido, para entonces entrar donde estamos ahorita y cuáles creemos que son los principales desafíos en estos próximos días. Nosotros hemos planteado este proceso que comenzó hace más de 2 años, bueno, tiene 25 años, pero digamos 2 años de cara a lo que sería el 2024, en 6 etapas, de las cuales ya se han cumplido 4. Una primera etapa que consistía en volver a dar sentido de lucha, de entusiasmo, de movilización y de unión a la sociedad venezolana. No fue fácil e implicó recorrer toda Venezuela muchas veces. Empezamos de la periferia hacia el centro, es decir, de lo rural a la clase a lo urbano y de las zonas populares a las clases medias, que fueron las más escépticas, debo decir, las clases medias. Y esto se logró. Y gracias a esa fuerza y esa unión del país, logramos llegar a una segunda etapa, que era hacer unas primarias ciudadanas, sin interferencia del Consejo Nacional Electoral, y en la cual pudiéramos obtener un liderazgo legitimado. No fue sencillo, ustedes lo recordarán. El régimen hizo todo para impedirlo y subestimó la fuerza de los venezolanos, porque días antes decían que si acaso irían 300.000 venezolanos a votar, y fuimos casi 3 millones. Y obtuve más del 90% de los votos con un claro mandato. Y nos llevó a una tercera etapa, que fue lograr hacer unas elecciones presidenciales con un candidato que tuviese el respaldo de todas las fuerzas democráticas. Nuevamente fueron innumerables los obstáculos que superamos, ustedes son testigos, pasando por mi inhabilitación, después la negativa a que se pudiera inscribir Corina Llores, a quien escogimos como sustituta, y finalmente todo lo que fue ese vía crucis para que se pudiera inscribir el Mundo González Urrutia, un hombre que reúne unas cualidades extraordinarias y que ha desempeñado un papel excepcional. Pero además una campaña que le hicimos sin plata, con una censura total. Yo tengo más de 10 años que no aparezco en una entrevista de televisión nacional, ni en un programa de radio importante a nivel nacional.
con toda la represión en contra, nos trancaban las carreteras, cerraban los hoteles donde nos hospedaban, cerraban los restaurantes en la carretera donde nos parábamos a desayunar. Persiguieron y encarcelaron a las personas que nos alquilaron camiones de sonido o tarimas para poder montarme, hasta un humilde trabajador del estado Apure que nos prestó su curiara para cruzar el río Apure cuando trancaron el puente. Le quitaron el motor y tuvo que huir de Venezuela. Ni hablar lo que ha sido la persecución de los periodistas, ustedes lo han vivido. Y llegamos. La cuarta etapa era lograr demostrar la victoria. Sabíamos que estábamos compitiendo con las reglas de juego de la tiranía. Sabíamos que no era un proceso ni libre ni justo. Y todas las condiciones fueron tremendamente adversas y las cambiaron hasta el día anterior. Crearon nuevos centros de votación, cerraron centros de votación, movieron gente de un lado para otro, no permitieron que 4,5 millones de venezolanos se inscribieran afuera y pudieran votar, no permitieron que más de 3 millones de jóvenes venezolanos se inscribieran y pudieran votar. Nos negaron que los testigos que eran miembros de mesa pudieran actuar como testigos. El día antes nos impidieron que pudieran ser de unos centros a defender los votos en otros, o sea, todo tipo de arbitrariedad. Y lo mismo el día de la elección. Cuando llegó el 28 de julio, nosotros sabíamos lo que enfrentábamos. Han sido 25 años de elecciones tramposas, más de 30 elecciones con distintos grados de fraude. Y sabíamos que esta iba a ser la peor de todas. Y nos preparamos durante más de un año armando equipos, con además técnicos y expertos que han dedicado años de vida a entender la ingeniería electoral que había aplicado el régimen, las movilizaciones de un centro para otro, haciendo el seguimiento a cada elector, identificando los miembros de mesa. Fue un trabajo meticuloso de grandísima capacidad, digamos, o requerimientos, conocimientos de estadística y de muchos venezolanos talentosos dentro y fuera del país. Y decidimos montar 2 estructuras, la plataforma 600K y los comanditos. La plataforma 600K nos iba a permitir estar en el 100% de los 15.797 centros y de las 30.026 mesas. No solamente con testigos, que es lo convencional, sino teniendo todo un equipo dentro de los centros de votación para asegurarnos que había seguimiento desde primera hora de ese día hasta que se obtuvieran los resultados de cada mesa. Y los comanditos, que es una estructura ciudadana a la que el régimen le ha enfilado todo su furia, que son estructuras para, a nivel comunitario, poder organizar a los ciudadanos. Nuestra aspiración era tener entre 40 y 50.000 comanditos y logramos tener más de 69.000. Cada uno tiene al menos 10 personas, con lo cual ahí hay por lo menos 700.000 venezolanos voluntarios adicionales organizados. Con lo cual les puedo decir que el 28 de julio hubo más de 1 millón de voluntarios con tareas específicas ese día. Y obviamente consistía en ayudar a la gente a votar, que fuera a votar, que la gente se informara dónde le correspondía y que los centros nunca estuvieran solos. No había plata para movilización, no había plata para llevar a los testigos, no había plata para la comida, ni para el desayuno, ni para la merienda, ni para el café. Todos fueron las comunidades quienes lo organizaron. Y desde muy temprano en la mañana empezamos a través de una app a reportar lo que estaba pasando, monitoreando todo el país. Les recuerdo que hay hoy en día el 60% del territorio venezolano no tiene ni acceso a internet ni a señal telefónica. Entonces, en algunos centros, que era alrededor del 30%, teníamos el enorme reto de cómo comunicarnos sin que en ese centro hubiese vía, bien sea por internet o por vía telefónica. Y cada uno de los coordinadores fueron encontrando mecanismos para hacer llegar la información por una vía o por otra, bien sea por la app, por SMS, por llamadas, etc. Al final del proceso electoral, a las 6 de la tarde, se cierran en los centros si no hay personas en fila y se imprimen las actas. Por la ley venezolana, los testigos tienen derecho a tener un acta original
que es un documento oficial impreso por la máquina. Sin embargo, desde temprano en la mañana tuvimos 1.300 denuncias de centros en los cuales habían sido expulsados nuestros testigos. Ahí actuó la comunidad y logramos que regresaran todos, salvo en 12 mesas. Y también las denuncias de que no se nos iban a entregar las actas. Fue un esfuerzo ciudadano ejemplar y yo debo decir que tuvimos cooperación, tanto de los efectivos de la República, que es la operación de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad de las instalaciones y el material electoral, como de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que desobedecieron esa orden. Y tuvimos las actas. Y a las 6 de la tarde empezamos a recibir por la vía de nuestra aplicación y estos otros mecanismos la información de las actas que tienen un QR, y el QR era capturado y leído por esta aplicación. En paralelo, en la medida que esto iba ocurriendo, fue un proceso de recolección de las actas. Imagínense en un país como Venezuela, con los problemas de movilidad, de falta de gasolina, de persecución política, de las vías rurales destruidas. Lo que tuvimos que hacer para que todas estas actas llegaran a unos centros de acopio dispuestos a nivel nacional, que tenían todas las capacidades para funcionar de manera independiente y poder escanear las actas, digitalizarlas y colocarlas en una página web diseñada a tal efecto para que toda persona pudiera ver el acta de su centro y el mundo entero pudiera hacer un escrutinio de lo mismo. Esto realmente fue un proceso épico. Nuestros testigos son los héroes y todo el personal que funcionó, porque a pesar de la persecución, lograron conseguir las actas y cuidarlas con sus vidas. En la noche del 28 de julio, cuando Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que Maduro había ganado con una servilleta, sin presentar un solo número de ningún centro o de ninguna mesa, nosotros ya teníamos más del 40% de los centros, de las actas, y habíamos totalizado. Y sabíamos que había una coincidencia impresionante con los 2 exit polls independientes que se habían realizado ese día y con 4 quick counts independientes autónomos que se habían llevado adelante. Era impresionante, todos daban una diferencia, 70-30. 2 días previos les cuento que yo había estado presionando mucho a nuestros técnicos, diciéndoles, ¿cuándo vamos a llegar a ese hito en el cual vamos a tener suficientes actas en nuestras manos, con suficientes votos para Edmundo González, para que si todo lo que falta, Maduro sacara el 100% de los votos con 0 abstención, aún así Maduro no alcanza a Edmundo González. Y dadas todas las restricciones que hay de movilidad y que anticipábamos que podría haber persecución, etc., hablaban de 3-4 días. Señores, a las 24 horas que teníamos convocada una rueda de prensa el lunes a las 6 de la tarde, minutos antes, llegamos a ese punto. Y eso realmente fue un momento inolvidable, porque es casi milagroso que eso haya ocurrido. Al día de hoy tenemos casi el 84% de las actas. Edmundo González tiene 7.300.000 votos, Maduro tiene 3.320.000 votos, la diferencia son a favor de Edmundo González de 3.990.000 en los que tenemos nosotros. Si el 100% de las actas que faltan, con 0 abstención, Maduro saca el 100% de los votos, no llega a 3,5 millones, con lo cual no hay manera de que pueda ganar. Entonces, esto es una victoria monumental que todo el mundo lo sabe. Al día de hoy no han entregado un acta el Consejo Nacional Electoral, aunque tenía 48 horas por ley para hacerlo. Proclamaron a Nicolás Maduro sin un solo número, sin un solo número, sin un solo acta. Esta es la primera vez que esto ocurre, no digo solo en Venezuela, sino en este hemisferio. Y no solamente el mundo lo sabe, lo sabemos los venezolanos,
Lo saben las Fuerzas Armadas que estuvieron allí y lo sabe Nicolás Maduro y el chavismo. ¿Qué optó Nicolás Maduro en ese momento? Dos cosas. Se atrincheró en el alto mando militar y optó por la ola represiva más cruel que ha habido en la historia de Venezuela. Él mismo ha dicho que son 2.300 personas detenidas. Las ONGs han podido reportar alrededor de 1.400. El informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas es escalofriante. Es decir, desapariciones forzosas, secuestros, torturas, personas que se las han llevado arrastradas de su casa, testigos a los que los han ido a buscar solamente por haber entregado un acta. Les marcan las casas a las personas. Hay 7 periodistas detenidos, 4 de ellos acusados de terrorismo. Las audiencias son telemáticas, no permiten que haya defensa privada, imponen defensa pública. Han torturado jóvenes para que emitan testimonios retractándose de testimonios que habían dado, mensajes que habían enviado en las redes sociales. Paran a muchachos en la calle y simplemente les revisan los teléfonos, y si tienen algún mensaje en apoyo a la causa, a la democracia, pues se los llevan detenidos o los extorsionan o les quitan sus aparatos. Y bueno, las declaraciones contra nuestros dirigentes y la presión en los estados es tal que en esta hora tenemos cientos de dirigentes escondidos en todo el país, ¿no? Ellos buscaron fue aplastar la protesta ciudadana, sobre todo en las zonas más populares, que fue donde emergió con más energía la misma en esos días. Por otra parte, Nicolás Maduro, al saberse totalmente descubierto y ver que se ha ido creando un consenso mundial de no reconocer el fraude que pretendían imponer, entonces decidió apelar al Tribunal Supremo de Justicia. Todos los juristas venezolanos, todos los expertos, las cátedras de derecho, los colegios de abogados, han declarado inequívocamente que según la ley venezolana el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia alguna en esta materia. La sala electoral no tiene competencia alguna. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Tiene obligación por la Ley Orgánica de Procesos Electorales a entregar los resultados en 48 horas y a decir quién es el presidente electo. Han optado ir al TSJ porque es una manera de que se quieren zafar de la obligación de dar números. Porque al final tienen 2 opciones. O presentan las actas que ellos tienen, porque el CNE tiene esa información en tiempo real, y además hay copias impresas que tenía el Plan República y la tienen sus testigos, con lo cual esas actas coincidirán con las nuestras, o fabrican actas nuevas, en cuyo caso nos estarían dando las pruebas del fraude. Nosotros tenemos las pruebas de la victoria, ellos tendrían las pruebas del fraude. Ellos quieren escaparse de esta realidad acudiendo al TSJ. La realidad hoy es que nosotros estamos conscientes de la enorme derrota que tiene el régimen y lo peligroso que esto es cuando se sabe descubierto. Por primera vez en 25 años y más de 30 elecciones logramos tener las pruebas de nuestra victoria. Estamos trabajando en múltiples líneas para mantener la fuerza, porque nunca antes en 25 años, la sociedad democrática ha estado tan fuerte y el régimen tan débil. Han perdido toda legitimidad, incluso en las Fuerzas Armadas, que saben lo que realmente ocurrió. Lo único que le queda a Maduro es violencia, mentira, amenaza, represión, y eso lo hunde más y lo hace más tóxico frente a Venezuela y al mundo. Por eso es tan importante que el mundo entero entienda lo que está pasando en Venezuela hoy, que sepa que no nos vamos a rendir, que esto no tiene vuelta atrás, que estamos decididos a mantener la presión y la fuerza interna creciendo, administrada con inteligencia. No vamos a parar la presión de calle
y la agitación, que es un derecho ciudadano, porque nuestra protesta es pacífica y cívica, y la presión internacional, para que se le haga entender a Maduro que aquí hay una línea roja y que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Esta transición negociada, que es la quinta etapa, hablé de las 4 primeras etapas, la quinta etapa es aceptar los resultados del 28 de julio, iniciar una transición, nos debe llevar a la sexta, que es propiamente la transición a la democracia. Esta negociación que hemos planteado tiene 4 condiciones de partida. La primera, el reconocimiento del 28 de julio. Las elecciones pasaron, el resultado está claro, hay que hacer valer la soberanía popular y la verdad. En segundo lugar, vamos a negociar una transición. No es un esquema de power sharing donde Maduro permanece en el poder y ofrece algunos carguitos o espacios a actores de la oposición. Hay que hacer valer la soberanía popular. En tercer lugar, estamos dispuestos a hacer un proceso de negociación con garantías, salvaguardas e incentivos para los actores involucrados. Y finalmente, el cuarto componente, en el centro de esta negociación va a estar la sociedad venezolana y el pueblo, que tiene el absoluto derecho de elegir, como ya lo hizo, quién los representa. Edmundo González Urrutia, electo presidente electo el 28 de julio, y yo, que fui electa en octubre en las primarias. Edmundo y yo somos un equipo indisoluble, no nos van a separar y vamos a cumplir nuestro mandato. Por eso es tan importante. Pasado mañana tenemos un evento de movilización global que creo que va a ser un hito importantísimo en esta lucha y es parte de una agenda en escalada de acciones dentro y fuera del país. Así que concluyo dándoles las gracias. Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y de ser parte de este movimiento. Es un movimiento que ha unido al país alrededor de valores, un movimiento social y cultural que ha hecho historia y que no tiene vuelta atrás, Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad y ahora escucho sus preguntas. Gracias, María Corina. Vamos a empezar con una primera pregunta que se ha repetido mucho a lo largo del chat. El presidente Lula esta mañana planteó 2 ideas como posible solución a la crisis en Venezuela. Una, repetir las elecciones, hacer nuevas elecciones con observadores internacionales. Y la segunda, instalar un gobierno de coalición. ¿Qué opina sobre esta propuesta? ¿Es posible hacer un gobierno de coalición con el régimen de Maduro? Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes, se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, que vamos, una tercera, ya una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Con relación a estos esquemas de coalición, hay que tener mucho cuidado porque los ejemplos a los cuales se hacen referencia son ejemplos en los cuales han habido diferencias de orden política entre los grupos en conflicto, pero ambos han sido grupos democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales. Y este no es el caso. Nosotros estamos ofreciendo incentivos y salvaguardas, pero es una transición a la democracia. Y desde luego le hemos dicho a aquellos actores cercanos al oficialismo que quieren contribuir con esta transición, que nosotros no vamos a llevar adelante un proceso de venganza o persecución. Por el contrario,
les estamos abriendo los brazos y diciendo que hay una oportunidad para que ellos puedan tener una vida política cumpliendo las reglas democráticas en el futuro. Siguiente pregunta de José María del Pino de Canal 13 de Chile. ¿Le gustaría que el presidente Boric o su canciller se involucren directamente en las negociaciones que llevan adelante el presidente Lula y Petro? Yo debo decir que como venezolana estoy muy agradecida al gobierno de Chile, al presidente Boric y al parlamento chileno, y desde luego a los chilenos como pueblo en general. Creo que es uno de los países donde hemos sentido mayor coincidencia a lo largo de todo el espectro político, donde había una posición firme e inequívoca. Muchos quisieron venir, muchos amigos no les permitieron venir a la elección, y fueron devueltos incluso. Y creo que el presidente Boric ha tenido una posición muy clara, muy firme, muy respetuosa de los derechos humanos. Y creo que indiscutiblemente Chile tendría un papel muy importante que desempeñar, porque creo que ha demostrado que el conflicto en Venezuela no se trata de izquierdas y derechas, es a un nivel muy superior. Esto se trata del respeto a las democracias liberales versus los sistemas totalitarios. Esto se trata del respeto a los derechos humanos versus un sistema que comete crímenes de lesa humanidad. Eso se trata del respeto a la justicia, al orden, a la ley versus un régimen corrupto hasta la médula que ha saqueado el país y embriagado a los venezolanos. Entonces, y además se trata, debo decir, para mí, del conflicto más importante a nivel geopolítico que hay en Occidente, porque afecta directamente la seguridad hemisférica de la región. En Venezuela se le ha otorgado un santuario para la operación de grupos criminales de diversa naturaleza, el crimen organizado internacional. Desde bandas como el Tren de Aragua, que ya hacen estragos desde Canadá hasta Chile, hasta las operaciones crecientes de los carteles de la droga, de las redes del contrabando ilegal de minerales, o incluso de seres humanos y de prostitución infantil. Adicionalmente a esto, los más que evidentes vínculos que tiene Maduro con los regímenes de Irán, de Rusia, de Siria, Cuba, y un tema muy sensible, que es el tema de la migración. Si ustedes ven lo que fue el reporte hace unos días de la plataforma de ACNUR R4B sobre la migración en Venezuela, verán que entre el 28 de julio al 5 de agosto, la migración hacia Brasil se incrementa de 50 a 353 personas diarias. Se multiplicó 7 veces, solo en esa primera semana. Si Maduro prolonga esta agonía por unos meses más, nosotros podemos estar viendo la oleada migratoria más grande de la historia de Venezuela. Ya somos la crisis migratoria más grande del mundo, más que Ucrania, más que Siria, pero podríamos estar viendo 3, 4, 5 millones de venezolanos huyendo por la frontera. Sabemos lo que eso significaría, no solamente para los países de Sudamérica, también Centroamérica y propio Estados Unidos. Una vez que iniciemos la negociación, que se entienda que vamos hacia una transición, ustedes verán no solamente cómo esos flujos migratorios se detienen, sino cómo vamos a empezar a ver muchos venezolanos que se han ido regresando a sus casas. Siguiente pregunta de Cristina Pérez de Radio Rivadavia de Argentina. ¿Hay algún actor internacional que pueda cambiar la dinámica que ocurre en Venezuela? ¿Quién o quién sería y qué le pediría públicamente? Bueno, yo creo que es un conjunto de actores, Cristina, no creo que es una sola persona. Y creo que además se está produciendo esa posición cada vez más unánime. Lo veíamos con el mismo caso de Europa, que en tiempos recientes han tenido posiciones distintas con la mayoría de los conflictos globales, y había una posición unánime de los 27 países hacia Venezuela, con un comunicado muy duro de Josep Borrell, diciendo que esos resultados no se ajustan a la verdad
y que debe respetarse la soberanía popular y que debe detenerse la represión. Lo vemos también en los Estados Unidos, que están en el medio de una campaña electoral muy particular, intensa, y ha sido un tema absolutamente bipartidista. Lo mismo en el seno de la OEA, donde ha habido una confluencia de posiciones diciendo así no, y no reconociendo a Maduro, salvo Honduras, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Ninguno ha reconocido a Maduro. Entonces, y esto era algo impensable hace un mes. Entonces yo sí creo que nosotros necesitamos voces mucho más firmes, elevando el costo de la represión, pero además una cosa muy clara, y lo digo, no es nada más facilitar la salida bajando el costo de salida. También hay que hacerle entender a Maduro que el costo de permanencia se va a incrementar cada día que pase. Gaspar Ramírez de El Mercurio de Chile, en una columna reciente que escribió para El Mercurio, Edmundo González comparó el 28 de julio con el 5 de octubre chileno que dio paso a la transición. ¿Confía en que se concrete una transición en Venezuela como ocurrió en Chile? Bueno, obviamente todos aspiramos que pueda haber una transición con el acuerdo de todas las partes, con una gran diferencia. Chile ha tenido fortaleza institucional en distintas etapas que Venezuela hoy no tiene. Es decir, Venezuela no existe, o sea, Venezuela está en el último lugar a nivel mundial en Estado de Derecho. En el último lugar, según el World Justice Project. Venezuela, las instituciones y los cuerpos de seguridad civiles y militares han estado infiltrados y debilitados, no solamente por agentes cubanos, pero acabando con el mérito, la dotación, el entrenamiento, etc. Tenemos una cantidad de crisis simultáneas, es decir, esto va a ser una transición realmente, yo creo que la más compleja, por lo menos de la historia de este hemisferio. Nosotros tenemos una crisis humanitaria compleja, tenemos una crisis de servicios públicos, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis de soberanía, tenemos una crisis de seguridad ciudadana, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis financiera. O sea, señores, nosotros vamos a encontrarnos con un país en ruinas. De modo que yo creo que es muy importante, sí, apelar a que va a ser un gobierno de unidad nacional que va a requerir de todos los sectores, incluyendo a la comunidad internacional. Lucía Miguel, del diario La Nación de Argentina. ¿Qué más podría hacer Javier Milei para responder a la crisis en Venezuela y qué se sabe de los refugiados políticos en la Embajada de Argentina? El gobierno de Argentina ha hecho mucho y le estaremos agradecidos toda la vida. Toda la vida. Son 6 personas extraordinarias, de los colaboradores más cercanos que yo he tenido durante muchísimos años, cruciales para que ese éxito del 28 y del 29 tuviera lugar. Y hoy en día estarían presos si no fuera por la protección que le ofreció el gobierno de Argentina. Adicionalmente, ha sido una voz muy firme en la denuncia de la violación de los derechos humanos en nuestro país. Y además agradezco a muchas otras voces de otros partidos que no están hoy en el gobierno, que también han adoptado una posición de firme denuncia, incluso habiendo tenido algún tipo de afinidad en el pasado con el régimen de Maduro o el chavismo. Creo que es mucho más lo que todos podemos hacer, mucho más. Creo que hay que hacerle entender a Maduro que esta vez es distinto. Hay muchos que creen que Maduro está ganando tiempo simplemente porque el mundo se va a cansar y va a pasar la página y es business as usual. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque primero los venezolanos, cuando decimos que vamos a llegar hasta el final, es que vamos a defender la gesta épica que logramos. En segundo lugar, porque Maduro ha perdido completamente su legitimidad. Insisto, nunca ha estado tan débil como ahora. Y esta ola represiva lo que lo hace es más tóxico. Por lo tanto, yo aspiro que los aliados de la democracia entiendan que es muy importante hacerle llegar un mensaje muy claro, que incremente el costo de la represión, que incremente el costo de permanencia a la fuerza
y que facilite un proceso de transición negociada. Soledad Agüero de Chilevisión. Si la presión internacional y las protestas no logran hacer que Maduro ceda, ¿qué opciones quedan? ¿Es una alternativa solicitar la activación del TIAR? Soledad, esa misma pregunta me la hacían antes de la primaria. Si no hay primarias, si no hay elecciones, si no ganamos, si no mostramos los resultados, hemos ido superando etapa por etapa. Nuestra estrategia es clara, es robusta y día a día lo hemos ido logrando. Hemos vivido momentos donde la situación era muchísimo más difícil que la que estamos hoy, porque teníamos mucho menos fuerza de la que hoy tenemos. De modo que nuestro objetivo es lograr alinear los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo aquellos sectores que hasta hace poco habían estado soportando el régimen. No solamente me refiero en las Fuerzas Armadas o en el sistema de justicia, también actores internacionales, acreedores venezolanos, empresas de energía, hacerles entender que la única manera de que puedan cobrar sus acreencias en Venezuela va a un proceso de reestructuración de su deuda, que solo es posible si hay un gobierno creíble, democrático, ordenado y serio. Entonces, hay mucho trabajo en marcha, hay muchas cosas ocurriendo y yo tengo plena confianza de que al final habrá suficiente fuerza para que Maduro entienda que no solo es su mejor opción, sino que termina siendo su única opción. Agustina Celayeta de Newsweek Argentina. Siendo una opositora al chavismo desde la primera hora, ¿qué le hace seguir en esta lucha y no bajar los brazos? Muchas cosas. Primero, yo tengo mucha confianza en la sociedad venezolana y creo que nos han dado unas lecciones maravillosas. El régimen ha subestimado lo que los venezolanos somos capaces de hacer y también creo que alguna gente de afuera no lo creía posible. Mira dónde estamos. Yo solamente concibo mi vida en libertad en Venezuela. Y hoy hay una fuerza que nos une y es muy poderosa. Y es algo que lo sentimos todos los venezolanos. Y es que nosotros queremos nuestras familias unidas. Queremos a nuestros hijos de vuelta en la casa. Y no hay nada que no haga una madre o un padre por sus hijos. Por lo tanto, esto que estamos viviendo va mucho más allá de una lucha política o ideológica. Esto se ha transformado en una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Y eso es muy poderoso. Darío Misraji de The News. La transición a la democracia en Chile tuvo la condición de que Pinochet conservara un enorme poder como jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio. ¿Estarían dispuestos a permitir que Maduro u otras figuras del régimen tengan una cuota así en el futuro para permitir una transición? Darío, hay una cantidad de incentivos, garantías, salvaguardas que son objeto de una negociación, pero no es apropiado, sería tremendamente inconveniente que yo abordara o elaborara sobre ellas antes de que la negociación se dé. Y obviamente no se ha dado. Y para que haya una negociación, las dos partes tienen que querer. Nosotros lo hemos dicho claramente que estamos dispuestos a hacerlo, pero el régimen se ha negado hasta ahora. Ludmila de Clarín. ¿Qué espera del gobierno argentino si Maduro permanece en el poder después del 10 de enero? El 10 de enero tendremos nuevo presidente y nuevo comandante en jefe, y será Edmundo González Urrutia. Almudena Calatrava de AP. ¿Qué van a hacer si el Tribunal Supremo de Justicia da como ganador a Maduro en las elecciones? Lo mismo que si no hacen nada. Ellos no tienen vela en este entierro. Pueden sacar 1, 5, 20, 100 decisiones. No significa absolutamente nada. No le agrega un ápice de credibilidad. Por el contrario, yo creo que Maduro se equivoca. Y lo están diciendo todos los países hoy. No es allí. No es el TCJ. No se van a escapar con esa maniobra. Presenten las actas. Ojalá lo hicieran. Así tuviéramos la prueba
del fraude si se les ocurre fabricar otras. Pero no se han atrevido. Yo creo que no lo van a hacer. Luciana Tadeo, corresponsal de CNN Brasil en Argentina. Hoy los cancilleres de Brasil y Colombia se reúnen para discutir la situación de Venezuela. ¿Qué cree que puede salir de esta mediación y cómo evalúa la salida de México de este grupo? Bueno, respeto la posición de cada país. Yo no he logrado tener comunicación con el gobierno mexicano, a pesar de que lo hemos intentado, y mantenemos comunicación permanente con Colombia y Brasil, como con todos los demás países de América Latina y de Europa y de Norteamérica. Creo que la posición de estos países es muy relevante porque son los dos países vecinos más directamente impactados por el conflicto venezolano si se extiende. Además de que son dos países que han tenido históricamente vínculos con Maduro y tienen un canal de comunicación que aspiran a utilizar. Y yo no quiero anticipar ni especular. Agradezco todos los esfuerzos que se han hecho por todas las partes para que Maduro entre en razón y entienda que aquí hay un escenario, una decisión que nos conviene a todos los venezolanos y es avanzar por una negociación para la transición ordenada, estable y pacífica. Les repito, la permanencia a la fuerza, recurriendo exclusivamente al alto mando militar, a grupos armados desalmados y reprimiendo gente, no es una opción sostenible, como no lo es la pretensión de aislarnos por vía de la violencia, metiendo periodistas presos o bloqueando las redes sociales. La sociedad venezolana ha encontrado la manera de comunicarse en el pasado y de organizarse, y nunca habíamos tenido los niveles de organización ciudadana que tenemos hoy. Calendaria Greenberg de Reuters. ¿Ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre la situación en Venezuela y precisar cómo será la manifestación del sábado en Caracas y otras ciudades del mundo? Calendaria, mira, desde luego yo mantengo relaciones con todos los gobiernos de este hemisferio, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, gobiernos de Europa, incluso de otros continentes. Creo que hay plena conciencia de las implicaciones para la seguridad hemisférica del conflicto que hoy hay en Venezuela. Insisto que esto va mucho más allá de un eje de izquierda y derecha. Y por este sentido, por este motivo, yo creo que esta convocatoria mundial por la verdad que hemos hecho para este sábado va a ser un hito muy importante. Les cuento que nuestra meta inicial era lograr 50 ciudades alrededor del mundo donde está la mayor concentración de venezolanos. Después lo llevaron hace 2 días a 103 ciudades. Ayer eran 200 y pico. Acabo de tener confirmación esta mañana que ya iban 318 ciudades alrededor del mundo. Y es una convocatoria que no es solo para venezolanos, por cierto. Nosotros queremos ver a los chilenos acompañándonos, a los argentinos acompañándonos, a los colombianos acompañándonos, a los americanos acompañándonos, a los europeos. Yo quiero ver los finlandeses saliendo por la democracia en Venezuela. Creo que va a ser algo histórico, ¿saben? Porque es algo que nos está uniendo a los demócratas alrededor del mundo. La gente dice, a mí me importa. A mí me importa lo que pasa en Venezuela. También es mi problema. Hay un tema de corresponsabilidad muy poderoso y nos está uniendo una vez más a los venezolanos adentro y afuera. En Venezuela también va a ser importante, a pesar de la represión. Nosotros le dimos mucha libertad para que cada estado decidiera, con base en sus realidades, hacer las convocatorias. Bueno, y hay estados que dijeron, ¿cómo que una ciudad? En todos los municipios vamos a salir. Entonces, esto es muy poderoso porque sabemos que no estamos solos. O sea, para Venezuela, saber que el mundo nos acompaña tiene un enorme efecto moralizador. Silvia Mercado, del Cronista y Radio High. Quisiera saber su opinión sobre la relación entre el régimen de Maduro y el Vaticano. Bueno, es una relación en el plano diplomático
y el Vaticano hace todos los esfuerzos por mantenerla abierta. Ahora, el Vaticano sabe que la iglesia venezolana ha tenido un papel importantísimo en estos 25 años de lucha. Creo que ha sido una de las instituciones más firmes, lúcidas, visionarias, valientes. No solamente dando asistencia en casos de crisis humanitaria, pero dando respaldo y protección en casos de persecución. Solo hace unos días hubo una declaración, para mí, a mi modo de ver, histórica, de nuestros dos cardenales, Cardenal Diego Padrón y Baltasar Porras, donde hablaron con la verdad y con precisión en cada palabra. No queremos una iglesia del silencio, sino una iglesia de la verdad. Y les puedo decir que las bases, los párrocos, las monjas, miren, yo he ido a pueblos donde al entrar empezaban a sonar las campanas y me montaba en una tarima y se me montaba una monja y me quitaba el micrófono. O sea, ha sido, y ha ocurrido también con la iglesia evangélica, ha ocurrido también con otras confesiones, porque esto se ha convertido, como les dije, para nosotros también en una lucha espiritual. Verónica Dalto, de la agencia EFE. Usted ha dicho que en el oficialismo no hay una posición homogénea. ¿Significa que parte de las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a negociar? Convencida que el oficialismo no es monolítico y además no es jerárquico, es heterárquico, es un sistema complejo, donde hay múltiples intereses y agendas que también compiten entre sí. Y habiendo saqueado, como saquearon Venezuela, las tensiones, en su voracidad de seguir robando y enriqueciéndose, los ha puesto muchos unos contra otros. Pero además hay sectores que son mucho más razonables y que entienden que su posición no es sostenible y se han acercado. Y se han acercado, obviamente con terror en estos últimos tiempos, pero a entender cómo sería su rol en una transición democrática. Y ahí nosotros hemos sido muy claros, Silvia, brazos abiertos. Aquí no va a haber persecución ni venganza. Aquí va a haber oportunidad que todo aquel que quiere competir democráticamente consiga un espacio. Y eso ocurre también en las Fuerzas Armadas. Se los dije antes, nosotros no hubiéramos podido tener el acceso a todas las actas si no hubiese sido porque hubo colaboración de los efectivos del Plan República que estuvieron desplegados en toda Venezuela y fueron testigos de primera fila. Ellos saben lo que pasó y tienen esposas, madres, hijas que están igualmente clamando y protestando y exigiendo un cambio político. Y saben que nosotros queremos unas Fuerzas Armadas que estén al servicio de la nación, como establece el artículo 328 de la Constitución, y no de una parcialidad política. Así que yo no tengo duda que el régimen está muy preocupado porque sabe que en el seno de las Fuerzas Armadas también perdieron toda legitimidad. Y creo que esta maniobra del Tribunal Supremo de Justicia puede tratar también de buscar algún tipo de justificación frente a los ciudadanos militares. Pero creo que eso a estas alturas es absolutamente inútil. Maylén Britos, de Escritura Crónica. En 2018 te convertiste en una de las mujeres más influyentes del mundo. ¿Crees que esto es lo que motiva la persecución del régimen en tu contra? El régimen persigue, Maylén, a todo el que habla con la verdad. Creo que para ellos lo que le tienen terror es a la verdad. Y yo creo que eso es donde ha estado nuestra gran fuerza, aferrarnos a la verdad, y eso es lo que ha ido creando confianza entre venezolanos. Y ahí es donde está la verdadera transformación del país. Por eso yo les digo, quizás la negociación no ha comenzado aún, pero la transición sí. Y esto es un movimiento de profundas raíces, movimiento social y cultural transformador en Venezuela. Miren, la responsabilidad individual. Cuando yo en las concentraciones enormes les preguntaba a la gente, ¿quién defiende tu voto? La gente gritaba al unísono, yo defiendo mi voto. Eso era impensable en la Venezuela de hace unos años. Y yo creo que esto es muy revelador del nivel
de cambio, de la conciencia y de la madurez. Yo tengo un enorme respeto por la sociedad venezolana y creo que, insisto, que nos han dado unas lecciones épicas. Carla Rubilar, de Radio Agricultura de Chile. Este proceso por la recuperación de la democracia en Venezuela ha sido de larga data. ¿Cuál es el rol que le reconoce al expresidente de Chile, Sebastián Piñera? Ay, Carla, me cuesta mucho hablar del presidente Piñera solo desde el plano político, porque era mi amigo. Y fue un hombre que creyó en Venezuela, en los venezolanos, y que creyó en mí en el momento más difícil. Jamás me olvidaré. En diciembre del 2014 a mí me habían acusado de magnicidio. Magnicidio. Y recibí una llamada y me dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y yo estaba paralizada en ese momento, ¿saben? Sola, acusándome de magnicidio. No saben cuántos años de cárcel me esperaba. Y me dijo, ¿te serviría que yo fuera para Venezuela con otros expresidentes? Y yo le dije, sí, por favor. Y vino. Y vino. Y eso fue un hito en la participación de la comunidad internacional, sobre todo en Latinoamérica, en la lucha por la democracia en Venezuela. Y además yo creo que él es una persona que, más allá de sus posiciones políticas, contaba del respeto a lo largo de todo el espectro ideológico, como lo vimos en los días posteriores a su trágica muerte. Nos hace mucha falta. Son los referentes latinoamericanos que necesitamos, más allá de la afinidad o no en materia de ideas, lo digo a nivel de principios. José Luis Joffre, de Radio Duna. ¿Permitiría unas nuevas elecciones si hay garantías democráticas de supervisión por organismos internacionales? José Luis, ya lo dije, las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aún así logramos ganar. Hay que respetar la voz del pueblo, hay que respetar la soberanía popular. ¿Aceptarían ustedes si su gobierno de turno pierde una elección que convocará a otra porque no le gustaron los resultados? ¿Lo aceptarían ustedes en sus respectivos países? De verdad, contéstenselo. Porque al final, entonces, si esta es una decisión que se va a tomar en una mesa, donde unos cuantos se reúnen y dicen, vamos a hacer otra elección, entonces, ¿para qué la hicieron en primer lugar? ¿Para qué la hicieron? Las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas. Alejandro Pardo, de Chile. La Asamblea Nacional Chavista retomó esta semana la discusión de la ley contra el fascismo. Esto busca sepultar a la disidencia. ¿Cómo ve este escenario? Bueno, ¿qué te puedo decir, Gabriel? Ellos, 3 días después de la primaria, sacaron una ley diciendo que las primarias no habían ocurrido. Son capaces de cualquier cosa, ¿no? La posverdad llevada al infinito. Y desde luego, claro que quieren crear miedo, y quieren crear mucho miedo en los periodistas, mucho miedo en los periodistas. Yo les pregunto, ¿ustedes han hablado con sus colegas en estos últimos días u horas en Venezuela? Por favor, háganlo. Vean cómo están, vean dónde están, cómo están sus familias mientras estamos hablando. Ok. Joaquín Sánchez, de Argentina. En Argentina existen algunas personas que, por consideraciones ideológicas, se sienten incómodas con aceptar el fraude de Maduro y no hablan de dictadura para definirlo. ¿Qué puede decirle al progresismo de la región que está un poco preso de la ideología y que a su vez siente resistencia de apoyarla por considerarla una líder de derecha? Escuchen al presidente Boric. No pueden acusarlo de derecha, me imagino. Y hay algunas personas en la izquierda que todo lo que esté a su derecha es extrema derecha. Dividen el mundo así, en matices de izquierda y extrema derecha. Nosotros somos liberales. Y reivindico nuestras ideas, pero esto no tiene nada que ver con una discusión ideológica. De verdad, esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con valores humanos, con respeto a la democracia liberal, a sus instituciones, el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la libertad de expresión.
a la soberanía popular. No puede ser que eso se defiende cuando gana un aliado y se desconoce cuando éste pierde. Ya para cerrar, un mensaje para los venezolanos en Argentina y los venezolanos en Chile, de cara también a la concentración de este próximo sábado. Yo estoy tan emocionada, además ustedes son una maravilla. Creo que son dos de los grupos de nuestra diáspora mejor organizados, de verdad. Nos tienen a monte, como decimos aquí en criollo, ¿no? Mándennos las cosas, mándennos la información, de verdad, los equipos que además ellos están aquí ahorita son una maravilla. Pero además lo son los argentinos y los chilenos también. Y yo tengo que dar las gracias por la forma como han recibido nuestros compatriotas allá. Pero les tengo una noticia, nosotros los queremos de vuelta aquí, los queremos traer de regreso, los necesitamos, a los médicos, a las enfermeras, a los ingenieros, a los maestros, a los estudiantes, los necesitamos aquí. Y lo que yo les pido es que nos ayuden a que sea un día de unión de América Latina, ¿saben? Que no solamente salgan los venezolanos este sábado, sino que todo el que le duele lo que pasa en Venezuela y en el mundo en materia de derechos humanos, salga juntos, se abracen, hablen duro y le hagan entender a todos los gobiernos del planeta que esto es algo que unifica al mundo, a los ciudadanos del mundo. Y que digan lo que digan y hagan lo que hagan las matrices de opinión para desmoralizarnos, para decir que esto se desgasta, que pasa el tiempo, etc. No nos van a detener, esto no tiene vuelta atrás. Así que será un grito de unión de toda Venezuela. Vamos a salir con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestra bandera, para hacer valer la verdad, la soberanía popular y avanzar hasta el final, que es la recuperación de la libertad y que nuestros hijos puedan regresar a nuestras casas. Muchas gracias. Bien, gracias por el tiempo, María Corina, y gracias a todos los periodistas y medios que se conectaron por dar cobertura a esta rueda de prensa y seguir la situación de Venezuela, y también gracias a los miembros del comando con Venezuela en Argentina y Chile que también nos acompañaron en esta conferencia. Un beso. Estoy viendo a Alexander, pero no estoy viendo a los demás. Besos grandes. Bueno, pues nada, ya lo escucharon ustedes Cuando ahí. Gracias a quieras, toda aquella Gabriel. persona que estuvo viendo pues esta comparecencia de María Corina Machado. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente por estar en Camp Reflections TV y pues nos vemos hoy. Nos vemos hoy, 8 de la noche. Nos vemos. Cuídense. Dios me los bendiga a todos. Chao. Purchase